tardes, buenas noches. Otra vez tenemos la oportunidad de estar juntos aquí por la gracia de Dios. ¿Cómo están? Jesús los guarde y bendiga. Es un gusto estar juntos de nuevo. Muy bien, esperemos que vamos a compartir. Que podamos compartir, que este video salga en Facebook sin problemas. Confiamos que sí, ¿no? Muy bien, en primer lugar vamos a repasar el tema que vimos la última vez. Vamos a hacer las 5 preguntas esta noche sobre el tema que vimos la última vez, que es un tema muy importante, que es el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona muere, no? Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? Piense bien, ¿quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? La segunda pregunta: ¿el ser humano posee un alma mortal? ¿El ser humano posee un alma que se muere, mortal, falso o verdadero? ¿No? La segunda pregunta. La tercera: ¿tienen los difuntos conocimiento de lo que sucede a sus familiares y amigos? ¿Tienen los difuntos conocimientos a lo que le sucede a sus familiares y amigos? O sea, si el difunto sabe si le pasa algo a sus seres queridos una vez que está muerto. Tiene conciencia, muy bien. La cuarta: ¿con qué experiencia humana comparó Jesús la muerte, a la muerte? ¿Con qué experiencia humana comparó Jesús a la muerte, ¿no? Y la última: ¿cuál es la esperanza de aquellos que mueren en Cristo, que mueren en Jesús? ¿Cuál es la esperanza de aquellos que mueren en Jesús? Entonces ahora piensen un poquito y vamos a la primera pregunta, la respuesta. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? Jesús tiene la llave de la muerte y el Hades, ¿no? A veces la llave del carro usted la tiene escondida ahí, que nadie las agarre, ¿no? Pero Jesús es el que tiene la llave de la muerte y el Hades, ¿no? Y es simbólicamente la solución, ¿no es cierto? Eso significa. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿el ser humano posee un alma mortal, falso o verdadero, ¿no? ¿Posee el ser humano un alma que se muere? Verdadero, el alma se muere. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice que el único que tiene inmortalidad, Mariana, es Dios. ¿Me escuchó Sara y Waldina? Me han escuchado. Muy bien, no sé qué escuchan, ¿no? Muy bien. ¿Con qué experiencia humana comparó Jesús a la muerte? Cuando dijo: no está muerta, sino... Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Recuerden que yo les decía que en la Biblia, cada vez que se muere alguien, dice: se durmió. Pero se la pasan durmiendo, no, se la pasan muriendo, porque la gente se pone viejita y después se muere. Usted no me va a creer, pero se muere la gente, ¿eh? Y con la hija de Jairo, Jesús dijo: no está muerta, sino duerme. ¿Se acuerdan? No sé si se recuerdan esa historia. Pero en la palabra es todo aquel que se muere dice que se durmió. Se durmió y fue reunido con sus padres. O sea, se durmió, se murió, ¿no? Lo estudiamos este tema. Muy bien. ¿Cuál es la esperanza de aquellos que mueren en Jesús? La resurrección, o sea, la única esperanza que tienen los que mueren en Jesús es la resurrección, Minerva. Si no hay resurrección, no hay fe, no hay nada, vano es lo que creemos, comamos y bebamos, que mañana nos morimos, ¿no? Exacto. Entonces, el tema de la muerte es muy importante porque hay gente que le habla a los muertos, a estatuas de muertos, que fulano, que megano, que santo este, y el culto a los muertos, dice la palabra de Dios, Salmo 106, que es culto a los demonios. El muerto no oye, no habla, si usted le habla a un muerto no le va a escuchar. Ahora vimos que hay algunos muertos que están en el cielo, o sea, Enoc no murió, fue llevado al cielo sin ver la muerte, igual que Elías, pero Moisés murió y resucitó. O sea, el arcángel Miguel discutió con el diablo por el cuerpo de un muerto y luego aparece en el monte de la transfiguración. Y sabemos que cuando Jesús murió y resucitó, muchos cuerpos de santos, dice la Biblia, que dormían en el polvo de la tierra, resucitaron después de él y aparecieron a muchos. ¿Y lo que hacían? Dormían en el polvo de la tierra. Por eso este tema, Denis, quita
le quita dinero al espiritismo, ¿no? Quiero que me averigüen qué pasó con mi mamá que se murió y le vas a preguntar a un demonio. No, un demonio no, ok, entonces no vayas, ¿no? No, le voy a rezar a este santo, pero se murió, no ve, no oye, no sabe, no sabía que no veía, no oye. O sea, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. O sea, si la gente entiende bien este tema, muchas denominaciones pierden mucho dinero por este tema, ¿no? Por eso también es una de las razones que no quieren que se sepa. Pero esta noche, ¿alguna vez escucharon, no, un plan de turismo, que vamos al santuario tal, al santuario aquí, al santuario allá, ¿no? Pero ¿será que Dios dejó algún santuario en este planeta? ¿O nos dejó un santuario en el cielo para que pongamos nuestros ojos allí? De esto vamos a hablar esta noche. El Apocalipsis habla de un santuario en el cielo. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirija con una oración. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de misericordia y grandioso Señor, nos unimos en esta noche en tu sagrado nombre, en el nombre de Jesús, para poder estudiar este maravilloso tema, este tema doctrinal sumamente importante. Te pedimos que nos ilumines, que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a analizar los textos bíblicos. Amén. Que podamos irnos con la seguridad de que alguna vez veremos un lugar muy especial que tú tienes. Amén. Quédate con nosotros y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hay gente que gasta mucho dinero para ver santuarios en este planeta, templos en este planeta, ¿no? Hoy vamos a ir descubriendo de a poquito el santuario celestial que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Comenzamos. El Apocalipsis habla de un santuario en el cielo. Muy bien. Es el título. Y cuando digo comenzamos, ¿qué les toca hacer a los que están mirando este programa? Compartir. Compartir, share, compartir. No se olviden. Compartan, que este es un tema sumamente importante. Saben que este es un tema que caracteriza a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un tema como único de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la gente desconoce y que está lleno en Apocalipsis. Hay un libro completo que habla en forma especial de él, y mucho del Antiguo Testamento habla de ese tema también. Seguimos, mi amor. Dice, Dios ordenó construir el santuario en el desierto para que los creyentes del Antiguo Testamento tuviesen una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. Muy bien, Dani. Con lo que estudiamos anteriormente, cuando hablamos que Dios ordenó en el desierto, ¿quién era el que se comunicaba con Moisés? ¿Quién les hablaba, según nos dice? Cristo. Era Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro, que leímos en un par de lecciones, ¿no? Que era el Cristo el que inspiraba a los que estaban en el Antiguo Testamento. Muy bien, seguimos. Los diversos sacrificios de los cuales el pueblo participaba y aquellos que presenciaban eran dramáticos audiovisuales destinados a mostrar patéticamente la gravedad del pecado, como así también el precio del rescate que sería pagado por nuestro Señor, la inmensidad de su gracia y los diversos aspectos del juicio divino y la erradicación final del pecado de este mundo y del universo. Interesante, ¿no? Yo estuve el fin de semana de campamento con los hermanos de Coney Island y me levanté bien tempranito, no sé si el sábado o domingo, me fui caminando y vi unas ovejitas al lado de un templo. Las llamo, vinieron todas y me dio ganas de predicarles, ¿no? Sí. Qué lindos esos animalitos, hermanos, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿no? Tener que tomar a esos hermanitos y sacrificarlos por mis culpas, por mi pecado. No porque uno tiene hambre, sino por las culpas de lo que uno... O sea, era algo dramático lo que Dios estaba mostrando, la gravedad de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero esta gente, en vez de aprender lo que Dios les quería mostrar, se hicieron personas desalmadas e hicieron comercio de lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, la religión nunca es algo desalmado, es algo que nos quiere transformar, que quiere que Dios habite en nuestro corazón. El tabernáculo del desierto fue sustituido por el templo de Salomón, y este por el de Zorobabel, que a su vez fuera sustituido por el de Herodes. En el año 70 se cumplió la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra de dicho templo.
Esto está en Mateo 24, del 1 y 2. Ahí Jesús les dijo, ¿no? ¿Veis todas estas piedras? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se asustaron. Y se cumplió. O sea, del Con templo los romanos no que quedó atacaron. nada. El general Tito en el año 70 él destruyó el templo de Jerusalén. Pero los que escucharon la palabra de Dios, nadie se murió porque siguieron la orden que Jesús dio de abandonar Jerusalén en el momento exacto, ¿no? A pesar de que la Santa Biblia dice que Dios quiere morar en nosotros, templos vivientes. Sí, esto es muy importante, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo les puedo decir? O sea, ellos tenían un santuario en el desierto, ¿no? Ujú. Pero ahora... Cuando habían salido de Egipto, ¿no es cierto? Dios les dio los mandamientos y también les dijo que tenían que hacerse un santuario para que Él pudiera habitar entre ellos. Muy bien, pero el santuario al final fue destruido. El santuario, Entonces, sí. y Dios quiere que nosotros seamos templo de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice 1 Corintios 3, 16 y 17? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Muy bien, o sea, una vez que se destruyó el templo de Jerusalén, Jesús ya dejó en claro antes que nosotros somos el templo de Dios, que Dios quiere manifestarse en nuestra mente, en nuestro corazón, nos quiere Sí. acompañar, ¿no? Muy bien. En el Apocalipsis se habla del templo real, del cual el terrenal era solo una figura o ilustración. El estudio del significado de las diversas ceremonias del santuario terrenal y de la obra de Cristo en el santuario real nos dará una comprensión más profunda del plan de salvación y de la erradicación completa del mal. O sea, el mal va a ser al final erradicado y el santuario nos irá descubriendo muchas cosas que tienen que ver con nuestra salvación. O sea, todo el plan de salvación está en el santuario. Exacto. Está ahí, pero tenemos que ir sacándolo de a poquito. Esto es como... Hoy vamos a ver unos puntos básicos que son las preguntas, pero con muchos detallecitos adicionales, ¿no? Pero esto es un tema para estudiar meses, ¿no? Sí, Y hay no libros enteros y hay estudios, hay monografías. Que no es así nomás, pero así es la palabra de Dios, se adapta al más sencillo y le pasa por encima al más complejo. Esa es palabra de Dios, ¿no? Nunca se termina de estudiar. Si no fuese así, no sería palabra de Dios, sería palabra de algún ser humano. O sea, no la podemos abarcar, ¿no? ¿Saben? Yo me acuerdo una vez que hablando con una amiga mía, ella me decía, pero yo hay una cosa que no entiendo de Dios, me decía, todos esos ritos que se hacen en la iglesia, ¿para qué? ¿No es cierto? Pero saben que los ritos que están en la Biblia, ya sea los del santuario, como los que dejó Jesús con el bautismo, con la Santa Cena, siempre enseñan un plan de Dios, siempre enseñan algo más profundo. Cuando Dios da un rito, no es por el rito en sí, sino por la enseñanza que deja respecto del plan de salvación. Y eso es lo que sucede con el templo. Dice aquí, hay varias referencias más en el Apocalipsis respecto del santuario de Dios que está en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis 7:15, 14, 15, 17. San Juan después describe algunos muebles que vio en él, tales como el altar, el arca del pacto, el incensario. Entonces pregunta aquí, ¿quién es el 1? De acuerdo con Apocalipsis, ¿qué vio San Juan que había en el cielo? Y esto es importante porque hay gente que no cree que hay un santuario en el cielo. ¿Qué dijo San Juan? De acuerdo con Apocalipsis, ¿qué vio San Juan que había en el cielo? Apocalipsis 11:19 dice, y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Muy bien, saben que este texto, ¿no? Parece un texto que impacta, ¿no? Como que asusta, pero enseña mucho este pasaje, ¿no? Habla del templo del cielo, habla de relámpagos, voces, truenos, y cuando Dios entregó los 10 mandamientos, hubo un espectáculo tremendo. Parecido, ¿no? Que el monte humeaba, o sea, nadie se podía acercar si no iba a morir, y hubo también relámpagos, ¿no? Y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, ¿qué tiene el arca? ¿Qué tiene el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y como tantas religiones, la mayoría de las religiones dicen que la ley de Dios está abolida,
Y fíjense que el santuario del cielo, un espectáculo como el que se dio cuando se entregó los 10 mandamientos, o más grande, ¿no? Y muestra el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo que nadie podía ver. La descubre allí y de allí salen un montón de cosas. Vamos a ver los detallecitos, ¿no? Vamos a ir viendo detalle tras detalle, vamos avanzando, ¿no? Dice aquí en la número 2, ¿quién es el sumo sacerdote, ministro de ese verdadero tabernáculo? Hebreos 8, 1 y 2. El libro de Hebreos en capítulo 8 y capítulo 9 explica mucho sobre el santuario y explica sobre el rol de Jesús en el santuario. Entonces por eso tenemos que también estudiarlo junto con Apocalipsis. Muy bien, Hebreos 8, 1 y 2 nos dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el libro de Hebreos habla todo el tiempo del santuario, sí. Pero dice que el punto principal es este, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, o sea, sí. Él es. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no es otra cosa, ¿no? Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento representaban una imagen de Jesús. Entonces, cuando el templo de la tierra se acabó, porque después se acuerdan cuando Jesús murió, el templo también el velo del templo se partió por la mitad, y después en el año 70 los romanos lo destruyeron, pero el plan de Dios no terminó. ¿Por qué? Porque hay un santuario en el cielo. Por eso Pablo dice ahí en Hebreos, ese verdadero tabernáculo construido por Dios y no el hombre. Con eso está demostrando que el ejemplo de los tabernáculos en el desierto y los demás fueron un tipo de lo que hay en el cielo. Dios tiene un templo en el cielo donde está su trono. Muy bien. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sombras o ilustraciones de todo lo que iba a ser Jesús, exacto, ¿no? Exacto. Y en el Nuevo Testamento encontramos que cada creyente integra el cuerpo de Cristo, ¿no? Está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, si me podés leer. Sí, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Muy bien, ¿no? Y en Colosenses 1:18, ¿no? Jesús se refiere a que el cuerpo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, ¿no? Pero el Señor avanza un poquito o más. Apocalipsis 1:6 dice, y nos construyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre y jamás. O sea, Él nos constituyó, nos formó sacerdotes para Dios su Padre. O sea, no necesitamos que alguien nos acerque a Dios, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Nos acercamos a Dios directamente a través de Jesús, que Él es nuestro único sumo sacerdote. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice que nosotros somos linaje escogido. Le habla al pueblo, a las ovejitas, le habla al carpintero, al pescador, al cobrador de impuestos, ¿no? A todo el cuerpo de Cristo. Sí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? A su luz admirable, ¿no? Después dice, los símbolos del santuario eran audiovisuales de la realidad. ¿Había alguna relación entre el santuario de la tierra del Antiguo Testamento con sus servicios y el del cielo? Vamos a ver, dice Éxodo 25, 8, 9 y 40. Dice, Dios dice que me hagan un santuario, Dios pidió que le hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O sea, Dios quería manifestar su presencia en el santuario. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. O sea, Moisés no hizo algo que se le ocurrió, que imaginó, que vio en algún lado, sino lo que Dios le mostró. Dios le mostró un modelo. Y en el versículo 40 dice, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Exacto, o sea, ahí Dios, más se demuestra, ¿no? Que hay un modelo principal. Exacto. Ok, o sea, ¿alguna referencia? Sí, Dios mandó a hacer un santuario conforme al modelo, la respuesta a la pregunta, ¿no? Ahora, la otra pregunta dice, además del atrio, ¿cuántos compartimientos tenía el santuario? Hebreos 9, 2 y 3. O sea, estaba el atrio, la parte de afuera, que estaba la gente, y los otros compartimentos que vamos a ver ahora, que solo los sacerdotes o el sumo sacerdote podía ir, ¿no?
Dice así, el tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. O sea, había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Si vamos repasando un poquito para que no se asusten, ¿no? Hay un santuario en los cielos. El ministro hecho conforme a un modelo que Dios mostró. El ministro de ese santuario es Jesús, ¿no? Y tiene un atrio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Muy bien, muy bien. Entonces dice, en el atrio o patio estaba el altar de los sacrificios donde los holocaustos se elevaban como olor grato a Jehová. Levítico 1:9, símbolo de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, en el Levíticos 1:9 nos comenta que el sacrificio debía ser quemado y que ardía y que una ofrenda quemada de grato olor a Jehová, nos dice Levítico 1:9, ¿no? También había... Y en Efesios 5:2 lo leyó mi esposa recién, que el sacrificio de Cristo era un olor fragante, o sea, eso... Yo me acuerdo que estaba el otro día con una gente y digo, mire, lo más lindo del asado es el olorcito. Cuando uno se siente y siente es el olorcito, ¿no? Pero un olor fragante, ¿no? Que estaba ascendiendo. Pero ¿por qué para ¿no? Dios es olor fragante? Porque simboliza la muerte del Hijo de Dios por los hombres, y eso agrada a Dios, porque Amén. Dios siempre nos quiso salvar, ¿okay? Recuerden agrada al Padre. Que Dios siempre, lo maravilloso para Él cuando uno se da, ¿no? Cuando uno da de sí mismo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? El servicio por amor, la primera ley del cielo. Exactamente, el servicio abnegado por amor, muy bien. Entonces dice acá, además del atrio, yo estaba leyendo esta primera parte, en el atrio o patio estaba el altar de los sacrificios donde los holocaustos se elevaban como un olor grato a Jehová, símbolo de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También había una fuente para lavar, que está en Éxodo 30:18, y el agua también representa al Espíritu Santo. Dice en San Juan 7:37 al 39, dice, pero en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y Jesús, por supuesto, estaba hablando simbólicamente. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. O en otras palabras, cuando uno cree en Jesús, no brota de su interior algo que uno no lo puede retener, uno no puede aguantar, como dijo a la mujer samaritana, que si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, no tendrás sed jamás, sino que será una fuente que salte, ¿no? Entonces, en la Biblia, el agua siempre es símbolo de limpieza, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ¿no? Purificación. San Juan 13:10, por ejemplo, nos dice, San Juan 13:10, San Juan 13:10 le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Juan 15:3 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Muy bien, hay muchos textos más que nos hablan de lo mismo, pero tiene que ver también en San Juan 3:5, nos dice, de cierto, cierto os digo, que a menos que nazcas del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ven cómo el agua está asociado con limpieza, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Con nacer de nuevo. Con nacer de nuevo y con el bautismo en forma especial, que es una ceremonia por la cual las personas se agregan a la iglesia y son inscritas en el libro de la vida, ¿no? Romanos 6:3-6 nos dice... Romanos 6 del 3 al 6 dice, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en nueva vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En otras palabras, el bautismo es ser sumergido en el agua para muerte y surge en el agua para resurrección. O sea, exacto, para la transformación de la nueva vida en Cristo. Estamos viendo que estamos en el atrio, que está fuera del santuario, donde está el altar del sacrificio, que se mataba el animal, se lo quemaba, ¿no? Que representa a Jesús que murió por nuestras culpas. Exacto. El lavacro, que significa que necesitamos limpiarnos, o sea, purificación espiritual a través del Espíritu Santo, ¿no? A través del bautismo, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a la otra parte del santuario, que era el lugar santo, ¿no? Eso, o sea, en el atrio o en el patio estaban las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que era el altar de los sacrificios y la fuente del lavamiento. Pero ahora entramos al lugar santo. A la derecha estaba la mesa de los panes. Que eran 12 panes. Eran 12 tortas hechas con flor de harina, representando a Jesús, el pan de vida, y al cuerpo espiritual de Cristo, su iglesia. Y a mano izquierda había un candelabro de oro que tenía 7 lámparas que ardían continuamente. San Juan vio el candelabro en el cielo, ¿se acuerdan que lo habíamos visto, que representaba las 7 iglesias? Y las 7 lámparas ardiendo delante del trono de Dios, y a Jesús en medio de los candelabros. Jesús mismo dijo que Él es la luz del mundo, y hay muchos textos con eso. Podríamos agregar un poquito una base bíblica, ¿no? Sí. Éxodo 25:30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia continuamente delante de mí. Que eran 12 panes. En otros, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, pero su pueblo es el que tiene que darle de comer. Le dijo a ellos: dale vosotros de comer. Y esos 12 panes representaban a las 12 tribus, los 12 apóstoles, ¿no? Y a todos los que van a recibir pan de la palabra de Dios por nosotros. Amén. Por nosotros, ¿no? San Juan 6:48, él dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? Representan a Jesús también y a la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 10:17, muy lindo el pasaje, dice: puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. O sea, ese pan es Jesús. O sea, si Jesús es un pan dulce, ¿no? ¿Cómo pueden tener alguno con esa boca amarga? Bueno, si Jesús es el agua viva, ¿cómo algunos pueden tener el agua muerta? ¿No? De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? Porque lamentablemente a veces nosotros podemos estar muy convencidos de todo esto, pero nos puede faltar todavía el nuevo nacimiento. Ahí tenemos que orar y pedirle al Señor que nos vaya transformando, porque una cosa es convencerse de las cosas que dice la Biblia, otra cosa muy diferente es interiorizarlo, orar y pedir a Dios que transforme nuestra vida. Y es sumamente importante, porque al final, como dicen en inglés, at the end of the day, la gente se fija en cómo somos, se fija en lo que hacemos y en lo que mostramos. Entonces podemos mostrar todas estas verdades, pero si no tenemos ese nuevo nacimiento, podemos estar haciendo un trabajo contrario. Entonces por eso es muy importante que seguir lo que dice el Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Tenemos que comer de Jesús. Amén, ¿no? amén, ¿no? Entonces vimos que al lugar santo montamos la mesa con los panes, ¿no? Pero también el candelabro que mencionaba mi esposa, Éxodo 40:24, dice: colocó el candelabro en el tabernáculo de reunión frente a la mesa en el lado del sur del tabernáculo, ¿no? Y nos comenta luego en Éxodo que tiene 7 lámparas. El candelabro. El candelabro es de 7 lámparas, ¿no? Y en Levítico 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Qué importante, continuamente tenía que arder. Y se recuerdan las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que algunas se quedaron todas dormidas, algunas tenían aceite, otras no, y las que no tenían aceite no pudieron recibir el esposo, y las puertas de las bodas se cerraron, y golpearon de afuera y dijeron: ábranos, y dijo: no os conozco, ¿no? Qué triste, o sea, ¿no? Simboliza el Espíritu Santo también en nuestro corazón, y que somos la luz del mundo a través del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí se demuestra mucho la diferencia entre de convencerse y convertirse. Cuando uno se convence puede tener la lámpara, pero puede no tener luz. Así que por eso tenemos que estar siempre muy en contacto con Jesús respecto de estas cosas. En Apocalipsis 4:2 y 5 nos dice:
de inmediato estuve en el Espíritu y aquí que un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado, un respeto a la divinidad. Y el versículo 5 dice, del trono salen relámpagos, truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, las lámparas en Apocalipsis tienen que ver con el Espíritu de Dios, tienen que ver con la luz que estamos dando, pero también tiene que ver con las iglesias por las cuales Cristo camina en el medio de las iglesias, ¿no? Amén, las iglesias tenemos que alumbrar, ¿no? Tenemos que alumbrar, esto lo hemos visto antes, ¿no? La iglesia necesita el Espíritu de Dios, si no, está muerta. Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, ¿no? ¿Cuántas personas, yo pienso, ¿no?, que están andando hoy día en tinieblas, que se sienten solas, desamparadas, que no sabes qué le va a pasar en el futuro, si van a poder pagar la renta, con esta pandemia, si ¿no?, van a poder tener el trabajo. Recién me enteré hace poco ayer de otra persona que aprecio que está enferma, parece que le sacan de respirador, yo ni sabía que estaba internada, ¿no? O sea, estamos en un mundo que hay aflicción, ¿no? Sí. Pero si estamos en Jesús, andaremos en la luz de la vida, ¿no? Amén, amén. Eso no tiene y hay precio, esperanza, ¿no? hay esperanza, aún más allá de la muerte hay esperanza. Sí. Bueno, y además, dime. hay gente, cuánta gente clama y no sabe a qué ni a quién, ¿no? Ay. Pero en el santuario hay un altar del incienso. Sí, eso estaba por decir. Hay un velo, pero delante del velo estaba el altar del incienso. O sea, en el lugar santo, antes de pasar al lugar santísimo, hay un al velo que separaba los dos lugares, pero ahí había algo que el había. altar de incienso. Y allí el sacerdote quemaba incienso de mañana y de tarde. En el Apocalipsis, San Juan vio un altar de oro delante del trono de Dios en el cielo. Y dice que mucho incienso es añadido a las oraciones de los santos. ¡Wow! No, Apocalipsis 8, 3 y 4. Como dice, que esas oraciones no tenían muy buen olor, ¿no? O sea, y apestaban un poco esas oraciones. Entonces hay que añadirle, ¿qué cosa? la gracia de Dios. Así es, hermano, lo que hacemos apesta, dice la palabra de Dios. Lo dice con otras palabras, Aún y nuestras peores. Porque aún nuestras oraciones son imperfectas delante de Dios. Aún las mejores oraciones con la mejor intención. Si no es por medio de la gracia de Cristo, no tienen aceptación para Dios, pero Dios las ve hermosas y las ve con olor fragante por la gracia de Jesús. Por eso el incienso representa la gracia de Cristo a las oraciones de los santos. Repasamos un poquito los textos que fundamentan lo que estamos diciendo. Sí. Éxodo 30, al 1 al 3, dice, harás asimismo un altar para quemar incienso, ¿no? En Sí. Éxodo 40, 26 nos dice que tiene que estar delante del velo, que era el velo que iba al lugar santísimo, ¿no? En Éxodo 30, 7 al 8, al final del versículo 8, dice que había que quemar incienso delante del Señor continuamente a través de vuestras generaciones, no tenía que finalizar esa obra. Y en Apocalipsis, que es un libro que nos cita todos los libros de la Biblia prácticamente, del capítulo 8, versículo 4, dice, y el humo del incienso son las oraciones de los santos. Subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Nos habla que son las oraciones de los santos, ¿no? Amén. Podríamos leer del 3 en adelante. Vamos a ampliar un poco más este pasaje. Y otro ángel, Apocalipsis 8, 3 al 4. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Nos habla del santuario. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, en el santuario hay también como una obra de intercesión, Amén. ¿no? Se añade incienso a las oraciones de los santos. Y el humo de incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. O sea, nos habla del incienso, la gracia de Dios que se añade a las oraciones de los santos, ¿no? Pero a la vez esa gracia nos cubre de tal manera que llegan a ser nuestras oraciones, ¿no? Amén. Apocalipsis 5:8 nos dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. O sea, eso apestoso que Dios le tiene que agregar, ¿no? Este incienso, ¿no? Al final eso queda bonito, queda lindo y queda, como podemos decir, blanco, sin mancha, ni defecto, ni arruga, y Dios lo ve como la cosa más
bonita, ¿no? Es interesante que está justo delante del lugar santísimo, que era el más sagrado. Allí se encontraba el arca. Dice en Éxodo 26:33, dice, harás colgar el velo de los ganchos, introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había una cortina, un velo. Sí, sí, era un lugar sagrado que nadie entraba, nadie podía el ver. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Sí, ya lo vamos a ver ahí nomás, ahí nomás lo vamos a ver eso, ¿no? En Apocalipsis, Juan relata que vio el arca de Dios en su santuario. Dice en Apocalipsis 11:19. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Saben que muchas personas cuando ven este pasaje se ponen nerviosas, ¿no? Porque y da miedo. Porque es no porque da miedo, porque la gente no quiere guardar los mandamientos de Dios. La gente quiere preferir decir, no, la ley de Dios ya no existe, la ley de Dios es el amor, pero el amor muestra, Jesús dijo que si me amáis guardad mis mandamientos. El amor sin mandamiento es egoísmo. Exacto, y todo reino tiene sus leyes. Todo reino tiene sus leyes, cualquier país tiene sus leyes, toda organización tiene sus leyes. Y es lógico que Dios tenga las suyas. Entonces, si lo amamos a Él y queremos pertenecer a su reino de amor, tenemos que obedecer sus leyes morales, tenemos que saber cuáles son y tenemos que observarlas por fe, aunque no lo hagamos perfectamente humanamente. Dios las ve perfectas en nosotros, la ve perfecta por su gracia. Y Dios nos va transformando a su imagen y nos va ayudando a poder obedecer mejor y mejor y mejor. Y a entender la profundidad y la altura de ese mandamiento. Porque son fáciles para un niño de entender, pero también son muy especiales. Y Jesús nos mostró el aspecto espiritual de la ley. Y lo lindo que nos va transformando. Exacto. Irma, Delia, bienvenidas, ¿no? Nos va transformando, o sea, una vez se siente, pero ¿qué pasa conmigo? Pero el que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabe ni de dónde viene, de dónde va, pero va cambiando, ¿no? En la medida que le entreguemos cada día nuestro yo al Señor, ¿no? Así es. Dice, allí se encontraba el arca, y en Apocalipsis Juan relata que vio el arca de Dios en su santuario. Sobre el propiciatorio era visible la presencia manifiesta de Dios, quien hablaba personalmente con Moisés. Juan vio al Señor sentado sobre un trono excelso. Estaba el arca y arriba del arca era el propiciatorio, que era la presencia del mismo Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos 21 al 22. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Vamos a hacerlo un poquito más fácil. Lamentablemente yo acá en Facebook no puedo proyectar cosas, pero ya tengo la inscripción en Zoom y estamos trabajando en eso. Es bien complejo, estamos investigando y trabajando en eso. Pero el arca era como un cajón. Vamos a hablar sencillo como para que la gente me entienda. Un cajón. De madera de acacia forrada en oro. Sí. La parte de arriba se la llama el propiciatorio. Y a los costados tenía 2 ángeles, 2 querubines. Y en el medio, entre los angelitos y la tapa de oro, se hacía la presencia de Dios. Y el propiciatorio era, ¿se acuerdan? El publicano que oraba: Dios, sé propicio a mi pecador, cúbreme, tápame. O sea, yo soy un desastre, mi vida no sirve para nada, todo lo daño, he robado, pero ayúdame. Y Dios vio que esa oración era sincera. Hermanito que me está escuchando, Dios ve que si tu oración es sincera y te perdona. Si ve que tu oración es sincera, Dios te perdona. Aquel que se pensaba que era mejor que todo el mundo, no lo perdonó. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando tú te ves, darnos humildad. Cuando tú te piensas que estás bien, tú no estás bien. Tú no estás bien. Absolutamente. Cuando pensamos que ya estamos bien, ya sabemos todo, ahí es cuando estamos peor. Cuando estamos peor que nunca.
peor que nunca, porque es el espíritu, el carácter opuesto al que tenemos que realmente que tener, ¿no? Y además cuando uno, no se desanimen, hermano, porque cuando uno va conociendo al Señor y va aprendiendo estas cosas, más se da cuenta de sus propios errores. Pero eso está bien, porque es el Espíritu Santo que nos muestra. Y ahí cuando tenemos que orar y decirle, Señor, veo que soy así, veo que hago esto, veo, ayúdame, sácame el deseo de estas cosas, cambia mi manera de ser. Y tu mayor preocupación es estar con Jesús y el otro se va yendo solo. Sí, porque el Señor si tienes tinieblas, mete una luz adentro y las tinieblas desaparecen. Absolutamente. A veces nos preocupamos, ay, que esto está muy oscuro, y este está oscuro, y acá otro oscuro. No, no mires lo oscuro, mira la luz, y lo oscuro se va. Sí. El problema a veces nos concentramos en los pecados en vez de la persona que nos va a limpiar de pecado. Además recuerden, el nuevo nacimiento hace que nosotros cambiemos nuestros gustos. Amén. Entonces Dios no nos tortura con cosas que, ay, cómo me gustaría hacer esto, pero Dios no me deja. No, yo no estoy torturado porque tengo 30 años de casado. Yo estoy contento, estoy feliz. Qué lindo. Bueno, cálmate. Bueno, pero les digo algo. Dios transforma nuestro corazón. No Amén. tengan miedo. Cuando nosotros hablamos de estas cosas a las personas que no conocen de Jesús, se asustan porque dicen, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y uno se asusta. Porque como los truenos, ¿no? Cuando uno no está... ¿Se acuerdan lo que le decía el pueblo a Moisés? Habla tú con Dios. Si yo le digo a un niño de 7 años, mira, no vas a jugar más a las canicas, capaz que se pone mal. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo obrando en tu corazón y tienes 30 años, y yo te digo, no vas a jugar más a las canicas, ya no vas a querer jugar más, porque ya tienes otra madurez. Jugar a las canicas no tiene nada de malo. Me parece que la gente se da cuenta. No, pero hay que aclararlo. A veces hay personas que creen que nosotros no jugamos, no nos reímos, no nos divertimos, y está todo mal eso, no es así, ¿ok? Hay maneras y maneras de divertirse y de pasar bien. El Señor no tiene problemas de las fiestas inocentes de los hombres. Absolutamente. Inocentes, dije. Exacto, y Jesús se reía. Ojo, que tal vez usted no es inocente. Ojo. Las cosas que no contradicen su carácter y no contradicen sus mandamientos. Y yo puedo pasar momentos sociables, bonitos y lindos, sin hacerme daño a mí misma ni hacerle daño a los demás. Amén. Y ahí amén, está el amén. principio. ¿Okay? Muy bien. Bueno, seguimos. Dice, la 4. ¿Quién entraba en estos compartimientos, ¿no? Hebreos 9, 6 y 7. Así que vamos a ver, Diana, quién entraba en el lugar santo y en el santísimo, ¿no? Hebreos 9, 6 y 7. Dice, estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. O sea, para responder, en la primera parte entraban los sacerdotes y en la segunda solo el sumo sacerdote, ¿no? Que hacía la propiciación de los pecados de todo el pueblo. Muy bien, y después la otra pregunta dice, ¿qué servicios eran realizados en el santuario? Ahí, o sea, había diferentes servicios. Números 28:4. Dice, ofrecerán uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerán al atardecer. O sea, ese era el sacrificio matutino y vespertino. Y Jesús murió justamente en el horario del sacrificio de la tarde. La misma hora murió Jesús. Y si uno pecaba, es interesante, en Levítico 4, 27 al 30 explica, ¿no? Pero cuando uno hacía el mal, llevaba a su animalito, le ponía las manitos arriba del animalito y había que degollarlo en ese momento. Y el animal tenía que ser sin defecto, sin arruga, sin mancha. Y nos dice que con el sacerdote, con esa sangre, rociaba los cuernos del altar, ¿no? Y derramaba el resto de la sangre al pie del altar. Recuerda cuando estudiamos lo del pie del altar y la sangre que clamaba, ¿no? Muy interesante. Pero eso es lo que pasaba uno sí pecaba, ¿no? Exacto. Y en Levítico 16, 27 al 30 nos habla de la otra ceremonia. Era, si uno pecaba, era lo que tenía que hacer, eso lleva el animalito, ¿no? Ahora, en el Levítico 16, 27 al 30 nos habla de otra ceremonia. Dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacerle expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea, es interesante que la primera ceremonia no era por los pecados, y uno tenía que llevar su animalito. Pero como que había una ceremonia más, una vez al año, que quitaba todos esos pecados del santuario. Y eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, pero muy, muy importante, ¿no? Entonces, repasando un poquitito, hay un santuario en el cielo, y no se olvide, Diana, de compartir, Delia tampoco se olvide de compartir, ¿no? Muy bien, hay un santuario en el cielo, está el atrio donde la gente se juntaba, está el altar del sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo, estaba el lavacro, que representa la purificación a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, el bautismo, cambiar nuestra vida. Luego, el lugar santo, donde entraban solo los sacerdotes, estaba la mesa con los 12 panes, Jesús es el pan de vida, pero también nosotros tenemos que darle de comer a la gente, también las tribus de Israel, los apóstoles, ¿no? Y también estaba allí el altar, el candelabro de 7 brazos, que somos la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, pero también Jesús camina en el medio de las iglesias que tienen que iluminar, ¿no? Amén. Y también vimos que está justo delante del velo del lugar santísimo el altar del incienso, que se le añade mucho incienso a las oraciones de los santos, que son ese incienso que suben al cielo, la gracia de Cristo, ¿no? Que cubre nuestras plegarias, ¿no? Por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque Él intercede en el cielo por nosotros. Cuando estudiamos el santuario, Jesús murió acá en la tierra, en la cruz, ¿no es cierto? Pero ahí no se acabaron las cosas. Jesús resucitó y el plan de salvación todavía continúa. Y está representado en la tierra con el santuario terrenal, pero también porque representa lo que todavía Jesús está haciendo en el cielo antes de volver por nosotros. Muy bien, y ahora entramos al lugar santísimo, donde está el arca, con los 10 mandamientos, sí, y que está en el trono, que es el trono del cielo, con el propiciatorio que cubre, tápame mi pecador, decía el publicano, con los ángeles, ¿no? Los querubines que están alrededor del trono de y Dios. ahí así sea presente la presencia de Dios, ¿no? Recuerden que lo que Moisés hizo fue una sombra de lo que estaba en el cielo, ¿no? Una figura, una sombra, ¿no? ¿Quién nos dice el pastor Salim Japas, un pastor muy conocido, escritor, sí, ¿no? Falleció él ya. Que en su libro Cristo en el Santuario, el doctor Salim Japas señala 6 pasos fundamentales de la salvación que aparecen nítidos en la simbología del santuario. Y son 6. Número 1. Compartir, share, compartir, no era ese, pero háganlo porque es un paso también. Número 1. En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de salvación. ¿Sí? El atrio, se acuerdan que era la parte de afuera, ¿no? Entonces ahí se reconoce la necesidad de salvación. Porque uno tenía que reconocer que había pecado para llevar el animalito. Exacto, si no, no tiene sentido si no tenemos la conversión interior. Jesús dijo, vine a buscar los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, los sanos se van derecho al infierno, venga a buscar a pecadores al arrepentimiento. Número 2, en el altar de los holocaustos nos es imputada la justicia de Cristo, el Cordero de Dios, inmolado por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él muere en nuestro lugar. Ahí están todos los símbolos, ¿ven? En el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes, se imparte la limpieza de la justicia de Cristo en el proceso de la santificación, o el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Número 4, en el altar del incienso, Jesús vive para interceder siempre por nosotros. Está en Hebreos 7, 24 y 25. 5. En el candelabro de oro, el Espíritu Santo testifica en favor de Cristo por medio de la iglesia. Y 6. En el arca del pacto se encuentran la justicia y la misericordia de Cristo, y la presencia misma de Cristo de la Shekinah, ¿no? Amén, amén, amén. La pregunta 6 nos dice, ¿a quién representaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento? Qué Hebreos 9, ¿no?
Hebreos 9:9. Vamos repitiendo y vamos ampliando, hermanos. Acá hay diferentes pasajes, algunos ya lo hemos leído, pero hay otros diferentes que van mostrando que no estamos inventando algo, que hay todo un contexto que lo está sosteniendo, ¿no? Dice, esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. O sea, era una sombra que se ofrecía. Por eso se hacían continuamente, porque ningún cordero puede representar perfectamente, por más bueno que sea, o digamos, por más puro que fuera el cordero, porque había que llevar un cordero puro. Sí. Pero ninguno podía realmente ser el verdadero sacrificio por toda la humanidad, era nada más que un símbolo. Sí, y o sea, el otro texto lo conocemos, San Juan 1:29, lo hemos dicho muchas veces, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no de una persona, sino del mundo. Exacto. Y en Apocalipsis 1:5, este sí me interesa porque está bien con Apocalipsis, nos vamos aprendiendo más del libro. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Jesús nos ama, Él no nos puede dejar de amar. En la Biblia todo el tiempo nos quiere convencer Cristo de que nos ama y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué cosa? Con su sangre. No me diga Minerva que lo conoció, la felicito. Amén. La verdad que una linda experiencia, ¿no? El pastor Salín Japas, ¿no? Sí, o sea, mis padres también lo conocieron. Jesús nos limpia con su sangre, o sea, Él más no podía dar de lo que dio por nosotros, lo dio todo, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces ahora el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento enseñaba al pueblo el carácter terrible del pecado, o sea, la paga del pecado es muerte, no es gratis, ¿no? Y a Jesucristo como el único que puede quitar la culpa, no hay otro. Los sacrificios múltiples no eran eficaces por sí mismos. Lo que acabamos de decir, ¿no? Pues el pecado es una ofensa moral. Solo la sangre de Cristo ilustrada por aquellos sacrificios pueden expiar los pecados de la humanidad. Solamente Amén. La sangre de Cristo, ¿no? Podríamos leer ahí en San Juan, 1 Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Qué importante, ¿no? Que habla de la luz, y la luz tiene que ver con comunión entre unos y otros, ¿no? O sea, en ese cielo nuevo y tierra nueva no vamos a tener un WhatsApp aparte, ¿no? O sea, vamos a estar todos unidos, todos juntos, pero van a estar allá los que están unidos acá. Amén. Los que hacen acepción de personas acá no van a estar allá. No, porque tenemos que ser un cuerpo para Jesús. A mí como pastor, hermanos, me mandan a trabajar por el diablo, por la oveja, por la cabra, por el chancho, por el camello, me mandan a trabajar por todos. Así es. Y tengo que tener la misma actitud para todos. Y algunos pueden decir, ¿usted por qué es el pastor? ¿Y usted qué es? ¿Usted qué es? Somos todos sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. Todos tenemos que hacer lo mismo. Si saludás a los que te saludan, ¿qué haces de más? La gran comisión es para todos. La que dio Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. El problema es que nuestro orgullo no nos deja llegar donde tenemos que llegar. Sí. A Jesús, como que Jesús dijo hasta cuando lo mataban, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que es duro cuando te maltratan, te mienten, te dicen por adelante, te dicen cosas lindas, por atrás hablan mal de ti, te acusan de las cosas que ellos hacen. Yo sé que no es fácil. No. Pero Jesús es Jesús y nosotros le debemos nuestra vida a Cristo. Exacto. A Él seguimos, a Él tenemos que reflejar. No te preocupes por lo demás, haz lo que tú tienes que hacer, que Dios lo va a bendecir. Amén. Y Dios quiere salvar a todos, de eso no nos tenemos que olvidar. Porque a veces pensamos que alguien es cabra, digamos, en vez de oveja. Sí. Pero nunca sabemos cuándo puede venir la verdadera conversión, cuándo puede venir el cambio. Y capaz que esa cabra es más oveja que yo. Exacto, O que no tú, sabemos. o quien sea, uno no sabe. Exacto. Uno no sabe. La vida tiene un proceso en el crecimiento y nunca sabemos qué Dios puede hacer y a quién puede transformar.
El fariseo no dijo, te agradezco porque no soy como ese publicano, y ese estaba perdonado y él no. Exacto, no sabemos. ¿Se acuerdan esa parábola que Jesús dijo, explicó el sembradío en el que había también diferentes terrenos? Sí, pero también el sembradío en el que también había malezas y cosas feas. Entonces los que trabajaban le dijeron al Señor, Señor, las arrancamos las malezas, y él dijo no. Dijo, nos arrancamos la cizaña, ¿no? Exacto, porque no sabemos quién es realmente cizaña o no sabemos nunca, por eso tenemos que orar unos por los otros, porque Dios no permita nunca que una persona que cree ser trigo termine siendo cizaña. A veces pensamos que nuestra lucha más grande es contra el mundo, y no es contra el mundo, es contra nosotros mismos la lucha más grande, con las actitudes que tenemos. Después voy a compartir una cita bien bonita en la iglesia. Es verdad, el próximo sábado. Y muchas veces Satanás ataca de adentro más que afuera. Así que tenemos que por eso orar mucho en este aspecto. Amén. Dice, seguimos con entonces la pregunta 7. El santuario ilustra la obra mediadora de Cristo. Jesús es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Dice Primera de Timoteo 2:5 y San Juan 14:6. Un mediador intercede ante ambas partes, intercede por nosotros ante Dios, ofreciendo los méritos de su sangre e implorando el perdón de nuestros pecados, de los cuales nos hemos arrepentido, aceptando a Jesús. Sí, la pregunta nos presenta Hebreos 8, 1 al 6, o sea, cómo fue ilustrada en el santuario del Antiguo Testamento la obra mediadora de Cristo, ¿no? Sí, Hebreos 8 del 1 al 6. ¿Se acuerda del 1 al 3 que les dije que el punto principal es que tenemos un mediador que es Cristo y nada más que eso, ¿no? Entonces eso leímos del 1 al 3, vamos a ver... Del 4 en adelante. El 4 en adelante, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra a las cosas celestiales, son los sacerdotes. Venga, las cosas celestiales. Son una sombra de arriba. Como se les había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es el mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Amén. O sea, ya no es la muerte de una cabra, la muerte de una oveja, ya no es un ser humano que intercede por ti, ya es la muerte de Cristo, ¿no? Y Jesús que intercede por ti. Lo demás, toda una sombra que uno que por la fe tenía que aceptar el Mesías que había de venir, ¿no? Amén, así es. Sí. Muy bien, dice, acá dice, también intercede de parte de Dios ante nuestra conciencia, a fin de que seamos convertidos y que vivamos dentro de la ética cristiana, guardando sus mandamientos. Y la pregunta 8 dice, habiéndose dado a sí mismo por el pecado, ¿dónde prosigue ahora Cristo su mediación continua por nosotros? Muy bien. Sí. Ahora que ya Jesús murió en la tierra y ya se fue al cielo, Él continúa esa obra de salvación por nosotros como mediador. Y dice en Hebreos 9, 23 y 24 y 7, 25, dice, era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, ¿ven? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Y esa es la obra que estaba representada por el sumo sacerdote en el templo terrenal, ¿ok? El sumo sacerdote representaba simbólicamente lo que Jesús ahora está haciendo en el santuario celestial. Ese es un texto que un poquito a muchas personas lo horroriza, ¿no? Porque dice, ¿cómo va a haber pecado en el cielo? ¿Cómo Jesús va a estar purificado? Pero yo no discuto con la Biblia. No, porque no hay pecado en el cielo. O sea, el pecado está aquí. Lo que hay en el cielo es la intercesión de Jesús por esos pecados que estamos viviendo aquí. Exactamente. No es que el pecado entra en el cielo. Y en el cielo están nuestros registros ahí. Exacto. Que nuestros registros son los que tienen que ser limpiados, purificados, ¿no? Y tiene que haber una prueba de que Jesús realmente intercedió por nosotros y por nuestros pecados. Tiene que haber así como Jesús hizo un símbolo para nosotros aquí,
En el cielo Él está haciendo un símbolo para el universo y para los ángeles, mostrando que Él está perdonando nuestros pecados. Agregamos Hebreos 7:25. 7:25 dice, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. O sea, en el santuario celestial Jesús está haciendo una obra de Mediador. intercesión, de enviador, pero también vamos a ver que hay una obra de juicio. Sí, Jesús Apocalipsis 14, 6 al 7. sí, en un momento determinado ahora es abogado, pero después será juez. Exactamente, Apocalipsis 14, 6 al 7, que nos dice sobre esa obra de juicio. Exacto, Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura, que es el símbolo de que Dios nos viene a buscar. Hay una cosecha, ¿no?, que viene a buscar. Exacto. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. O sea, por un lado se ciega, aparentemente granos, trigo, Sí, y por se otro junta. lado es otro ángel con otra hoz, unas uvas maduras. Pero ¿qué pasa ahora con dice, esas uvas? Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ay, 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 Y el ay. lagar fue pisado fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 300 kilómetros. Acuérdense que esta es una visión de San Juan, Sí. que es un símbolo de lo que va a pasar y está pasando en el cielo. Jesús como mediador y después Jesús como juez, cuando viene a buscar a sus hijos y cuando los que finalmente no estén con él y no acepten su reino, que serán destruidos. Recuérdense que cuando vimos el milenio, dice que el campamento, la ciudad, el campamento santo fue rodeado, ¿no?, por los malignos, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y acá dice que este lagar es pisado fuera de la ciudad, ¿no? Exacto. O sea, cómo hay una repetición y ampliación de diferentes símbolos que nos van complementando el mensaje, ¿no? Entonces nos dice aquí la lección, 3 pasos del juicio aparecen aquí. 1, durante la mediación de Jesús, nuestro abogado, ¿ok? Sí. Cuando él intercede mientras se investiga la conducta de los creyentes. Otro paso es cuando se cierra la puerta de la gracia y el Señor viene a cegar la mies de la tierra, su pueblo redimido. Y el tercero aparece en los versículos siguientes, cuando las uvas son echadas en el lagar de la ira de Dios, que será la destrucción final, ¿no? Lo que ocurrirá con la destrucción de los impíos, cuando habrá llegado la hora de... Perdón, ¿cuándo habría llegado la hora del juicio? ¿Cuándo será este juicio? Vamos a verlo más Oh, adelante, ¿Qué ¿no? está pasando? en el María cielo? Magdalena Barrios, no se pierda los próximos temas que van a complementar este. Dice, lo estudiaremos en el análisis de la purificación del santuario, en los estudios 14 y 15. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y una vez al año y se producía la purificación del lugar santísimo? Bueno, a eso representa algo que sucede en el cielo. Vamos a ver. En otras cuándo y palabras, cómo. haciendo un resumen sencillo, bien sencillo, porque este tema es súper Es complejo. maravilloso. Si no entendieron nada, no se preocupen. Yo cuando lo estudiaba de entrada no entendía nada tampoco. Pero A mí me costó mucho tiempo yo elaborarlo. cuando me casé con mi esposa tampoco la entendía nada. Ahora ella me entiende a mí. Y yo sigo sin entender nada. Ok, muy bien. Entonces, la gente busca un santuario en la tierra, que esta piedra santa, que vamos a hacer una peregrinación acá, hay un santuario en los cielos.
La gente busca a alguien humano que medie por uno, un pastor, un sacerdote. Somos el cuerpo de Cristo, somos sacerdotes todos. Todos. Nuestro único sumo sacerdote es Jesús del santuario celestial, no hecho de mano, no hay intervención humana, sino del cielo. Exacto. En ese santuario celestial, Jesús, hay obra de mediación, hay obras de juicios, ¿no? Hay diferentes obras que parten de ese santuario, y del trono de Dios se ve el arca del pacto del Señor, ¿no? El santuario tiene diferentes componentes que vimos, que tiene el altar del sacrificio por los pecados de uno, moría el animalito, pues, simbolando a Jesús que moría, el lavacro, que tenemos que bautizarnos, nacer de nuevo, que tenemos que purificarnos a través de su palabra, ser la luz del mundo, ¿no? Los panes, que Jesús es el pan vivo, pero nosotros debemos darle comer a la gente también, ¿no? El incienso, nuestras oraciones necesitan de la gracia de Dios, si no, no llegan al cielo, si no apestan, ¿no? Y el trono de la gracia, que Hebreos nos dice ahora que podemos entrar confiadamente a ese trono, a la presencia de Dios, a la Shekinah, a la luz inaccesible, ahora que estaban los querubines que cubrían su gloria. Ahí podemos entrar directamente con Jesús, ¿no? A través de Jesús podemos entrar ahí. Amén. Entonces ahora próximamente veremos, ¿no? Para mañana, ¿no? La hora de su juicio ha llegado. Ese es el tema de mañana, que tiene que ver con el santuario. La hora de su juicio ha llegado, ¿no? Les agradecemos su presencia. No se olviden de compartir y recuerden que tienen un mediador. Exacto, que no necesitan solos, buscar una piedra, ni una estatua, ni un ser humano. Cristo está ahí, Cristo está ahí, Él es tu único mediador, ¿no? Y te presenta sin mancha delante de Dios. Y solo tenemos que tener un corazón humilde para pedir perdón, para pedirle a Dios que nos transforme, que nos cambie, que nos haga su imagen y confiar en Él, porque desde el momento que nos miramos nosotros perdimos. Muy bien, vamos a orar, ¿no? Y no se olviden de compartir, ¿no? Amén, amén y amén. Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra, y nos muestras a través de tu palabra que tú tenías todo preparado para salvarnos a nosotros. Sí, Señor, amén. Y nosotros lamentablemente siempre ponemos los ojos en la tierra, en piedras, ponemos los ojos en seres humanos, en ídolos. Ponemos nuestras esperanzas en ídolos, en ritos, ¿no? Buscamos andar comparando con con aquel, pero te tenemos a ti. Amén, Señor, gloria a Dios. Que también nos mandas tu Santo Espíritu, quieres que nos lavemos para purificar nuestra mente, para que no nos creamos más que los demás, sino para que podamos recurrir a ti de todo corazón, porque al que a ti va, tú no lo echas fuera, Señor. Bendice tu palabra, bendice los que están observando este mensaje y los que lo van a observar. Que tengamos la seguridad que ninguno está solo, que hay un Dios en los cielos. Intercede por cada uno de nosotros, ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y que por la fe en tu sangre podamos ser fieles a tus mandamientos que están dentro de esa arca, Señor, ahí, sí, Señor, en el amén. trono de Dios, ¿no? Que se mostró ahí en el lugar santísimo donde nadie veía, con truenos, con relámpagos, con voces, con terremotos, como cuando entregó el Señor los 10 mandamientos. Que podamos reflejar esos 10 mandamientos, el carácter de Cristo, amén, que podamos reflejar, las actitudes de Cristo que podamos reflejar. Gracias, Señor, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. Y por más duro que sea nuestro corazón, si tu amor llueve en nuestro corazón, nos hará tiernos y compasivos para los demás. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos, siglos. Amén, amén, amén. Amén. Buenas noches, Alejandro, buenas noches. Gracias por acompañarnos y que descansen en Cristo Jesús. Que Jesús los bendiga. Un beso y un abrazo para todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. A las 8. Hora 9, Argentina. 8 de la tarde, madruguen, 8 de la tarde, madruguen. ¿Cómo madruguen? Y llegan tarde, se duermen también a esa hora. Ok, un abrazo. Jesús los bendiga. Bendiciones. Y los guarde.